Comentaba yo en nuestro primer resumen que un grupo de legisladores de Estados Unidos, tanto del Partido Demócrata como del Partido Republicano, se quejó con el presidente Donald Trump sobre la política energética de México. Esto fue respondido el fin de semana por el presidente López Obrador, quien afirmó que pues a él le paga el pueblo de México, no le paga Repsol, y que es un timbre de orgullo que estos legisladores digan que el gobierno mexicano está favoreciendo en la política energética a la CFE y a Pemex, porque dice el presidente López Obrador, que el motivo, la función del gobierno, pues es favorecer a las empresas públicas, no a las privadas. Tengo en la línea telefónica para hablar de ello a Gonzalo Monroy, especialista en temas del sector energético y director general de la consultoría GEMEC. Gonzalo, bienvenido nuevamente al programa. Mi querido Pascal, muy buenos días. ¿Qué te pareció primero la carta y segundo la respuesta del presidente, Gonzalo? Pues mira, con respecto a la carta, esto ya viene, no es justamente algo nuevo. Hemos visto ya cartas anteriores, sobre todo de las asociaciones, en este caso de hidrocarburos, hemos visto también de la parte de gas natural, hemos visto incluso cuando se mencionó el tema energético en la famosa cena de Washington que tuvo el presidente Trump recibiendo a su homólogo mexicano. Todo esto ha sido ya un tema de preocupación, sobre todo por la degradación de las condiciones de competencia. Esto es algo muy diferente con lo que las empresas empezaron a entrar a México o con mayor fuerza lo hicieron a partir de la reforma energética de 2013-2014, y hoy justamente se ha alterado estas reglas claras, este ambiente de libre competencia ha sido alterado completamente. De ahí justamente todo esto es lo que da pie a esta carta bilateral, principalmente hay que decirlo, muchos representantes de Texas, donde está el corazón energético de los Estados Unidos. Ahora, la respuesta que da el presidente López Obrador es simplemente abrazarse a la bandera. Él, en su visión, hay que decirlo muy claramente, y esto creo que va a ayudar a entender lo que está ocurriendo, el presidente no ve a Pemex y CFE como empresas, las ve como los brazos del Estado. Es muy importante, Pascal, porque entonces el mercado no es un mercado de consumidores y de productores, es básicamente para el presidente y la visión del liderazgo energético de este país, es básicamente la extensión del Estado con los, en este caso con los gobernados, algo que obviamente no puede admitir competencia. Es en esta visión donde el presidente hasta se enorgullece de cerrar la puerta de la inversión privada. El presidente está pensando en preservar, en este caso, a las empresas, a Pemex y a CFE, a costa de los consumidores, o peor, que los consumidores tengamos que subsidiar a estas empresas por ineficientes que sean. Ese es el contexto de donde se está dando este choque. Bueno, hay que decir aquí que el presidente ha dicho incluso que podría buscar una reforma constitucional si tiene restricciones en su política energética. Recordar que hace unos días la Suprema Corte puso en suspenso pues el famoso memorándum en el cual pues se decretó limitaciones para las inversiones privadas en materia energética, entre ellas las alternas. Por lo cual, dicho esto, Gonzalo, dicho que el presidente busca reformar la Constitución, pues quiere decir que la Constitución pues sí es favorable a la libre competencia. Es muy correcto, Pascal, y fíjate, incluso en el famoso discurso del sábado en Coahuila, el presidente sale a decir de que México mantiene la soberanía de sus recursos, cosa que nunca jamás ha estado en discusión. Uh-huh. México tiene el derecho inalienable e imprescriptible de cambiar su constitución y sus leyes que de ello emanen. Eso no ha cambiado. México incluso, y lo dice muy claramente el artículo 27, tiene la propiedad inalienable justamente esos recursos en el subsuelo. Incluso esta parte, esta última, tiene mucho que ver, por ejemplo, por qué las empresas privadas en México no pueden hacer un registro de las reservas. Las reservas son de la nación mexicana. Esto incluso fue reafirmado en la reforma energética. Bueno, ¿y esto a qué podría llevar, Gonzalo? Digamos, más allá de la queja que han presentado estas empresas, ¿pueden recurrir a algún panel de controversias comerciales? ¿Qué es lo que pueden hacer?
Ahí es justamente donde se empieza toda la gran maraña. Lo primero, y lo dijiste muy bien al principio, Pascal, es toda la serie de controversias, de amparos que se han suscitado. Ahorita prácticamente todos los amparos, los cerca de 172 amparos que se han presentado, están prácticamente, en este caso, con suspensiones favorables a ellos en las Cortes mexicanas, incluida la Suprema Corte. Por otro lado, también tenemos incluso una controversia constitucional por esta famosa alianza federalista, pero también por la Comisión Federal de Competencia Económica. Esto, sin embargo, también no excluye de que las empresas puedan ahora llevar al gobierno mexicano a paneles de controversia y de arbitraje internacional. Uh-huh. Ciertamente, y te lo voy a ir adelantando, se hace con las leyes mexicanas, pero no en tribunales mexicanos. Eso se puede dirimir justamente en estos paneles. Cada uno de los países elige un representante y se nombra un tercero independiente. Eso es como se resolvería. ¿Qué tanto margen tiene para ganar el gobierno mexicano? Realmente muy poco. Y te voy a decir por qué. El presidente le apuesta todo a que justamente se modificó el artículo 8 del Tratado de Comercio de América del Norte, el USMCA o TEMEC, y justamente queda en que México, el artículo 8 ahora reza, que México tiene el derecho de poder establecer su política energética. Esto la verdad es una verdad de perogrullo. Lo que no ha leído con detenimiento, con cuidado el gobierno mexicano es que el sector energético está a lo largo y ancho del documento. Para darte un ejemplo, el artículo 6, si mal no recuerdo, el 6.1a, justamente de manera explícita dice que las inversiones tienen protección, o la protección de inversiones en energía, de forma explícita lo menciona, quedan cubiertas. El artículo 22 habla justamente de contenido nacional y empresas del Estado. Sí. El 23 nos habla justamente de paneles, y el más importante quizá en este rubro específico es el capítulo 11, que es justamente la resolución de controversias entre el Estado y las empresas. Ese es probablemente el que mayor peso va a tener en ese tipo de negociaciones. Pues Gonzalo, muy claro ha quedado. Te aprecio mucho que hayas estado con nosotros. Claro que sí, Pascal, te mando un gran abrazo a ti y a tu público. Otro para ti, gracias. Gonzalo Monroy, especialista en temas del sector energético.